Bien, seguimos en el rumbo de la tarde con los poderosos. Buen comentario, señor Orlando. Muy bueno, excelente. Los perros no se amarran con longaniza. No se amarran con longaniza. Bueno, tenemos ahora una conversación con un amigo nuestro, de nosotros los tres poderosos de El Rumbo de la Tarde, un abogado de mucho prestigio, de mucha capacidad. Bueno, lo vimos en su exposición a través de la televisión, en el juicio que culminó anoche con la decisión del magistrado Alejandro Vargas. Me refiero al doctor Carlos Salcedo. Buenas tardes, doctor. Georgie, un abrazo a mi eterno deudor, Rudy González. Yo voy a tener que pagar esa deuda contigo. Oye, por un café, eso me ha difamado a mí. Por un café. No. El que no paga corre ese riesgo, ¿verdad, doctor? Le llegará su intimación de pago, su puente de mora está corriendo. Te voy a pagar con un café doble. Carlos. Mi cariño. ¿Y Juan TH? Sí, salió un momentito. Tuvo que salir, sí. Está en una actividad ahora a las 6:30. Sí. Ah, perfecto, muy bien, mi cariño. Cuéntenme. Carlos, te digo, Carlos, por la confianza del amigo. Claro, doctor Salcedo. Claro. Este juicio, aunque es para una medida de coerción, generalmente lo que se expuso en ese juicio pareció a mucha gente que se fue al fondo. En algunos momentos navegó por el fondo, volvió y salió a la superficie, volvió y se hundió. Entonces, mucha gente entiende que los perfiles de los resultados de un proceso de coerción casi va indicando hacia dónde puede ir el juicio de fondo y lograr lo que busca el Ministerio Público, que son condenas, o lograr lo que busca la defensa, que es una absolución. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Mira, efectivamente hay mucha diferencia entre caso y caso. Hay casos y hay casos. Ciertamente el Código Procesal Penal, la norma que rige todo el procedimiento en materia penal, es una sola y debería ser única para todos, y de hecho así lo es. Pero como hay casos de envergadura que entrañan afectaciones de bienes públicos que incluso llaman la atención de toda la ciudadanía como este, evidentemente que se tiene todo el cuidado de que no vaya a haber un error a la hora de las imputaciones. Por eso el juez, de manera consistente, permanente, el juez José Alejandro Vargas insistía al Ministerio Público que indicara las imputaciones precisas, que es una obligación establecida en el Código Procesal Penal, de circunstancias y hechos e imputaciones precisas de cada uno de los imputados. El Ministerio Público siempre se encargó de engrandecer con discursos escandalosos, grandilocuentes, vociferantes, estentorios, cada uno de los elementos que de alguna manera alimentaran la subjetividad y no la imparcialidad del juez. Y por su parte, el juez insistía en que cada uno de nosotros nos concentráramos en lo que yo me concentré. Se concentró la defensa de Alexis y la defensa también del ingeniero Francisco Pagán, de demostrar que esas circunstancias y esas pruebas eran insuficientes y que había otra cara de la moneda. El juicio no es un juicio propiamente dicho, es una vista. Se le dice audiencia, pero como se está en una etapa muy preliminar, de hecho en una investigación preliminar que da ocasión por los indicios a una audiencia para conocer de una solicitud de medida de coerción, es una especie de mini acusación, pero son propiamente imputaciones, porque la acusación ya entraña todo un procedimiento que se llama la fase preparatoria, durante la cual se realiza la investigación propiamente dicha, es decir, todo lo que es profundamente investigado, haciendo la correlación, diríamos, de fuerza en el ámbito investigativo de las pruebas que sirven de cargo y las pruebas que a su vez sirven de descargo o de irresponsabilidad penal de las personas imputadas. Lo que sucedió ayer es una manifestación distorsionada del procedimiento. ¿Por qué? Porque al momento en que el fiscal o los fiscales exponían, Jenny Berenice, Wilson Camacho y los demás fiscales, adorables todos, queridos todos, preparados, con experiencia, muchos de ellos sobradas, con mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo se comportaron como niños malcriados que querían un juguete que entendía que se le debía dar el mismo color, del mismo tamaño, en el momento que querían del padre.
y con eso llamando la atención de aquellos que tenemos 34 años, muchos años de ejercicio y de conocimiento acumulado, de que esas no son las formas de expresión. Y eso, Pero lo consiguieron, doctor. bueno, pidieron un año. ¿Cuánto consiguieron? Bueno, 3 meses, pero consiguieron la coerción, la prisión. Bueno, pero vamos a hablar de resultados finales. Es decir, consiguieron la coerción, pero si lograron 3 meses del año que pidieron, lograron un 25%. Yo no diría que es tanta la gloria ni la honra. A pesar de que el juez Vargas se comportó claramente de un solo lado, la balanza la inclinó grandemente a favor del Ministerio Público, que le permitió todas las intervenciones que quiso. Cuando no le correspondía, las arrebataba. Cuando él la paraba al Ministerio Público, ellos seguían. Cuando dijeron que ya a la una cerraban, al otro día le abrió la oportunidad. Aún cerradas las horas o fechas o momentos para réplicas y contrarréplicas, cerraba el Ministerio Público procesalmente. Rudy, Georgie, pueblo dominicano, el último que tiene la palabra, ¿quién es? El imputado, contra el que está la daga del Estado en su contra, y por eso se refuerzan las garantías y sobre todo el derecho de defensa, que en este caso fue cercenado, vulnerado, lacerado de manera brutal por parte del juez, que incluso nos callaba, nos llamaba a nosotros que teníamos un discursito, que estábamos filosofando, y yo creo que eso es una afrenta y una falta de respeto a un ejercicio profesional bastante sólido, consolidado, y que de alguna manera se ha construido en base a mucha integridad y mucho sacrificio, esfuerzo, lectura. Doctor, yo pude apreciar que me lucía una estrategia de todos los abogados de la defensa, que componían la defensa, el extenderse en sus discursos de defensa a sus defendidos. Eso era parte de una estrategia, porque tratándose de un juicio en donde se conocerían medidas de coerción, yo no vi la razón por la cual había que hacer esas exposiciones tan largas. Eso a mí me llamó la atención. ¿Cuál era el propósito de eso, doctor? Mira, Georgie, y no te digo, cuando uno tutea a una persona no hay más ni menos respeto, al contrario. No. Mi enorme respeto y cariño, admiración, es simplemente por la confianza, la seguridad que tengo, que me estoy dirigiendo a una persona muy querida. Igual para mí, usted lo sabe. Gracias. Mira, en una solicitud de medida de coerción ordinaria, les voy a poner un ejemplo. Yo he tenido medidas de coerción de 2 páginas, de 3, de 4, de 5. Lo ordinario, lo regular, en casos incluso de cierta magnitud, son solicitudes que no pasan de 15 hojas, de 14, de 10, de 8. En los casos normales, ustedes verán que son solicitudes de 2 y 3 páginas. ¿Cuántas páginas tenía esa solicitud de medida de coerción? 267 páginas. Ustedes quieren que nosotros, en imputaciones interminables, es decir, para detallar y referirse, ripostar cada una de las imputaciones, había que tener el mismo espacio de tiempo que tuvo el Ministerio Público, porque no es que hay ventaja, es decir, el equilibrio procesal indica que si el Ministerio Público le dieron 5 horas, que se robó muchísimo más horas cuanto quiso, y en el momento que quiso y de la manera que quiso, evidentemente hay que compensar la fuerza, por lo menos para darle apariencia de equilibrio y de imparcialidad. El juez no hizo eso. Le dio incluso tiempo de más a imputados que tenían una imputación o 2 imputaciones. A nosotros, que anunció desde el principio que tenía que darnos el tiempo suficiente como argumento a todas las otras defensas, que había que esperar el discurso o la defensa de Carlos Salcedo o del ala nuestra del Consejo de Defensa, porque en torno a quién giraba toda esta solicitud de medida de coerción. ¿Quién es el pulpo denominado por el Ministerio Público? Y el pulpo fue pulpo para hacer lo que quiso y de darle todo el tiempo para el juez, pero no lo fue para que la defensa pudiera enfrentar a un Ministerio Público piciego y tuerto, que es como yo he llamado, porque solamente encontró pruebas de descargo, pero solamente presentó las que quería. Demostración de ello es que, por ejemplo, cuando decían que OISOE no podía pagar los equipamientos, escondieron la prueba principal que decía lo contrario. Escondieron el adendum del 28 de marzo del 2016,
en virtud del cual la Mesa de Salud, compuesta por el Ministerio de Salud, por el Servicio Nacional de Salud y por la OISOE, indicaba claramente que, contrario al contrato original, es decir, al acuerdo interinstitucional entre estas tres entidades, que decía que solamente estaba para la edificación o remodelación de los 56 hospitales transferidos a OISOE, ese adendum decía claramente que tenía esas dos funciones, pero también que debía pagar. Por lo tanto, ese discurso del Ministerio Público estaba totalmente destruido con un documento que legalmente estaba legalizado, registrado y todo eso. Luego se dijo también, entre tantas barbaridades, que el señor Alexis Medina o sus empresas no tenían autorización para venderle al Ministerio de Salud ningún medicamento de alto costo. Y resulta que ocultaron la verdad. Le presentamos al juez y al Ministerio Público, se le había entregado esa prueba durante el procedimiento que indicaba que los doctores Mayén habían autorizado, como representantes exclusivos que son, a la venta por parte de la empresa ligada a Alexis Medina Sánchez, la venta de esos medicamentos específicos que el Ministerio Público había dicho que no. Doctor Como Salcedo, también, doctor Salcedo, estamos viendo en este momento a través de los medios de comunicación, de los digitales, de los principales periódicos, en vivo el traslado a la cárcel de San Cristóbal de los 4 imputados de San Cristóbal que fueron enviados a esa cárcel. Sí. Están siendo llevados en este momento un aparataje muy grande, una seguridad máxima, muchos militares, policías especializados del grupo SWAT y todo esto en una caravana interminable. Bueno, yo sabía que estaban en esos preparativos, le anuncié que incluso eso sería en el día de hoy, porque todo eso estaba prehecho, prefabricado o presupuesto, y lógicamente lo van a enviar al CCR San Cristóbalense, que es una cárcel modelo. Okay. Ya en la transición, Jenny Berenice o el Ministerio Público había hecho saber que esa cárcel estaba siendo habilitada para los corruptos. Significativo porque esa cárcel la inauguró nada más y nada menos que Jean Alain Rodríguez. Cosas veredes, cosas contradictorias, son de las cuestiones que uno no acaba de entender. La inauguró no como residente, sino como procurador. Exactamente. Entonces, ese aparataje, lo único que vende la idea es de que se trata de criminales de guerra, que se trata de un Pablo Escobar cualquiera, de una yakuza japonesa, de cuestiones que son inenarrables. El que conoce, por ejemplo, a Francisco Pagán, eso no da ni para matar una mosca. Hablando de eso, doctor, la situación Pero de mire, salud de Pagán, de Pagán y de Christopher. Antes de esa respuesta, doctor, mire, con el aparataje puede lucir excesivo, pero también el Estado, el gobierno, la justicia dominicana tiene la responsabilidad de preservar la integridad física de esos acusados, ¿no? De esos detenidos. Imputados. Entonces, los imputados. Entonces, yo no sé si interpretarlo de la forma que usted lo está diciendo o si acogerme mejor a la idea de que es preferible el aparataje porque cualquier loco puede aparecer. Imagínese usted que a una de esas personas le sucediera algo, lo que se produciría en el país. Bueno, pero yo creo que yo siempre me río y me excusan. Yo llegaba en una de las ocasiones que usualmente voy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y en lo que voy desmontando de mi vehículo vienen unos motores de estos que sirven de franqueadores. Y vienen 2, 3, 4 jipetas, camionetas, y un aparataje se desmonta para cubrir a una persona. Digo, bueno, mínimo el presidente de la República. ¿Ustedes saben quién era? No. El jefe de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que debe hacer el jefe de la Policía Nacional? Custodiar a los ciudadanos. Sí. No, pero no eso, doctor. Aquí cualquier funcionario paraliza el tránsito. Militar ilimitable. O sea, yo digo, pero qué contradicciones de la vida. Quien me debe proteger tiene un nivel de protección tan grande que no hay quien llegue a él. Entonces yo lo que quisiera es, de hecho él me saludó, me conocía, no digo quién es, ni es el actual, ni es el anterior,
me saludó, inmediatamente me vio, me encontró, pero yo me encontraba en una fila de un ejército militar a su lado. ¿Qué digo con eso, señores? Que aquí, entre mayor es la cantidad de personas que custodian a alguien, yo creo que es menor la cantidad de inversión que hay que hacer cada día en el área de la seguridad de ese tipo, porque ¿qué sucede diariamente en la calle? ¿A quiénes es que hay que custodiar en esta República Dominicana? A los ciudadanos de a pie, de medio pie y de cualquier clase media de este país, y todos que estamos expuestos permanentemente a que cualquiera nos robe un celular, nos atraque, pare el tránsito para simplemente causarnos daño. Y sin embargo esa seguridad está repartida para cuestiones menores. En este caso, yo no digo que no tenga que preservarse la vida de cada una de estas personas, pero el tamaño del aparataje es el tamaño que le ha dado al caso el Ministerio Público para hacer ver que todo lo que han hecho es tan grande que si no se custodia todo eso, entonces se pierden evidencias, se pierde la vida de esa persona. Y yo siempre digo que todo eso se hace con una finalidad estratégica, para esconder las pruebas que hay también en contra de lo que el propio Ministerio Público ha hecho, que dice que esconde la prueba el imputado, y resulta que es el Ministerio Público que también esconde la prueba de descargo del imputado. Es el imputado el que reclama permanentemente, dame participación en la investigación para yo saber de que tú estás acusándome, que estás investigando, para yo decirte, como debe ser en una confrontación democrática acusatoria, de que tú me acusas, pero yo tengo esta prueba que dice lo contrario. Si tú dices que ese acuerdo interinstitucional no me permite a mí pagar los equipamientos, yo te voy a demostrar, míralo aquí, tú lo tienes incluso en la prueba que recuperaste en mi oficina, pero yo te la voy a dar otra vez, tómala. Tú me dices que no hay conduce eso, míralo aquí con la firma del hospital correspondiente del CNS, luego tú me dices a mí, yo voy a hacer una inspección en el hospital tal, lo haces unilateralmente con los técnicos de ahora, de este gobierno, de este momento, de este Ministerio Público, pero tú no me invitas a mí como parte del proceso, me invita a la empresa que fue la que equipó ese hospital, para darle la oportunidad de decirle, mire, aquí solamente hay 3 equipos, de 5 que usted dice que entregó. Sí, míralo aquí, él conduce, yo entregué 5. ¿Dónde están los otros 2? Búsquenlo ustedes, que el CNS mueve continuamente equipos. Mire, usted aquí ve que hay una cantidad de equipos avanzados, viejos, dañados. Y yo le demuestro a usted que esos son los equipos que yo sustituí. Estaban aquí y se movieron a un lado cuando vinieron mis técnicos. Y entonces aquí están los videos, aquí están las entregas, aquí está el conduce. Pero no, lo que se quiere hacer es partir de ligero para armar una vocinglería y aparatosidad que no le luce, sobre todo a un Ministerio Público tan calificado como este, porque si hay uno calificado en este momento, es el dirigido por la magistrada Miriam Germán Brito, el que está dirigiendo la directora de persecución de la corrupción, de la directora general de persecución, del director del DPCA, de la dirección de la Procuraduría General Especializada, del PETCA, Wilson Camacho, Jenny Berenice. Ustedes quieren más capacidad que esa. Doctor, Pero tapar el sol con un dedo no puede ser en una investigación. se nos agota el tiempo, doctor. Algo puntual. La salud de 2 de sus defendidos. El caso del señor Pagán, el ingeniero Pagán, 75 años y una serie de cosas que dijo sobre su salud en el juicio. Del ingeniero Aquiles Christopher, 75 años también, y una serie de situaciones que planteó durante el juicio. ¿Cuál es su situación ahora en la cárcel? Mira, qué bueno que tú me hagas esa pregunta, Rudy, porque en mi ejercicio profesional yo trato siempre, en la medida de lo posible, de no integrar innecesariamente el tema de la salud de cada uno de los imputados, porque generalmente, sobre todo cuando se trata de casos de corrupción, se piensa que es una salida anticipada al problema, y tenemos experiencia. En caso de Van Inter ocurrió que había una persona que estaba mudada en los hospitales, en las clínicas, libre. O sea que eso teníamos conocimiento. Pero en el caso particular nuestro, es cierto que, por ejemplo, el señor Francisco Pagán, que nunca le ha gustado hablar de eso, nosotros presentamos pruebas de su insuficiencia pulmonar. Lo voy a decir incluso, no violando casi el secreto, sino por mi responsabilidad profesional. Francisco Pagán tiene una insuficiencia en el pulmón izquierdo
tiene solamente una capacidad pulmonar de un 25%. En el pulmón derecho de solamente un 50%. Luego, 3 cateterismos. Tiene stent, tiene diabetes mellitus tipo 2, tiene presión arterial, tiene hernias, tiene una serie de afecciones que él, que es fuerte, que es una gente muy humilde, no quiere hablar nunca de eso, pero evidentemente que tendrá que ser bien tratado y además el juez tuvo que tener en consideración no solamente eso, sino también su edad cercana a los 75 años. Aquiles igual, con casi 75 años, con $9,000 acumulados en su casa, por si se le presentaba uno de los problemas graves que tiene del corazón, que ya ha sido operado, que tiene una serie de afecciones, y que su médico está en Miami, que no tiene un peso, y que ese es el resultado de la entrega que le hicieron como a Pagán de 1.300.000 y pico de pesos de la AFP cuando salieron de sus funciones. Compró dólares con eso y fue acumulando con lo poco que ganaba, fue acumulando eso, se lo llevaron. Solamente lo tenía, fue acumulando poco a poco para finalmente, si se le presentaba una situación de emergencia, $9,000 ustedes saben que no da para nada yéndose fuera del país o incluso en la República Dominicana siendo atendido por los mejores médicos en esa área. Por lo tanto, ellos dos tienen condiciones muy especiales de sumo cuidado en la cárcel y sobre todo en medio de esta pandemia que ya las entidades internacionales que de alguna manera tienen que ver con la salud, la OMS, la OPS y todas las instituciones han dicho de manera conjunta que por la pandemia estas personas con comorbilidades, es decir, con condiciones que son muy vulnerables al COVID, deben estar en libertad. Bien, pues, doctor, muchas gracias, como siempre. Es un privilegio Jorge, conversar con usted. Igualmente, Rudy, págame. Oye, ¿Apelará usted la decisión del juez Alejandro Vargas de prisión preventiva contra sus defendidos? No, parece que se fue. Ya se fue. Bueno, eso era la pausa, George. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Este es el rumbo de la tarde con los poderosos.